Bienvenidos a un nuevo webinar técnico de D-Link. Hoy abordaremos un clásico en lo que respecta al mundo del networking. En esta ocasión vamos a centrarnos en las Access List, tan utilizadas en muy diferentes dispositivos y que nos ayudan a securizar nuestra red. Así que, sin más dilación, vamos a ver en primera instancia nuestro menú del día. En primer lugar, discutiremos por qué hemos de entender su uso. Claro, porque si le vamos a dedicar este monográfico y como vuestro tiempo es valioso, lo primero que hemos de hacer es reflexionar si realmente merece la pena estudiarlas y entenderlas. ¿Les podemos sacar beneficio? ¿Es recomendable utilizar ACLs? ¿En qué entornos o escenarios nos pueden interesar? Todo eso lo abordaremos en nuestro primer bloque. A continuación, explicaremos algunos de los tipos de ACLs que nos podemos encontrar y, finalmente, la parte que entiendo es más interesante para vosotros, que es la demo práctica y que la llevaremos a cabo tanto desde nuestra interfaz gráfica como desde la línea de comandos para que así tengamos las dos visiones de dicha configuración. ¿Os apetece el menú? ¿Sí? Pues venga, poneos cómodos que vamos a por ello. Una de las habilidades más importantes que necesita un administrador de red para poder añadir seguridad en la misma es precisamente el dominio de las listas de control de acceso. Una ACL no es ni más ni menos que una lista secuencial de instrucciones, de permits y denies. Si bien su definición es sencilla, las ACL son una herramienta muy potente y eficaz para controlar el tráfico que intenta acceder a nuestra red. Entre sus funcionalidades básicas podríamos destacar las que estáis viendo en este slide. Limitar el tráfico de la red para aumentar su rendimiento, proporcionar control de flujo de tráfico, incorporar un nivel de seguridad básico para el acceso a la red, filtrar el tráfico según el tipo de paquetes que llegan, discriminar a los hosts para permitirles o denegarles el acceso a los servicios de red y reducir el tráfico innecesario. Además, entre otras muchas utilidades, podemos clasificar el tráfico a fin de permitir un cierto tráfico por prioridad. En resumen, con las Access List vamos a ser capaces de restringir el tráfico hacia o desde nuestra red. Ejemplos o casos típicos de uso. Discriminar usuarios. Gracias a una ACL podemos diferenciar un tipo de usuario, llamémosle VIP o Premium, al cual, una vez identificado, podamos darle acceso a un cierto contenido multimedia y denegando el mismo a aquellos usuarios que no cumplan dichos requisitos. Lo que venimos comentando, las rules que definimos no tienen otro objetivo que o bien permitir o bien denegar el tráfico según los criterios que nosotros determinemos. Otro de los casos más recurrentes para el que las ACLs nos van a resultar provechosas va a ser el relacionado con el management de nuestros equipos. Para securizar el acceso remoto a nuestros switches, podemos implementar ACLs dedicadas exclusivamente a vigilar desde qué IP se está intentando acceder. Y podremos crear ya sea una whitelist con una lista de usuarios de confianza o bien haciéndolo al revés, es decir, editando una blacklist con direcciones o grupos de direcciones que no queremos que puedan logarse en nuestra máquina. Y siguiendo con casos que nos encontramos a diario, pues
uno de los más populares es el de separar nuestra red corporativa de una hipotética red de invitados que hayamos creado. A ver, mejor explicado. Si creamos VLANs, incluso con direccionamientos distintos, ya serían redes diferentes. Pero lo que normalmente vamos a desear, por un lado, es que los usuarios de ambos grupos tengan, por ejemplo, salida a Internet, y por el otro, queremos que los usuarios de una red no vean a los de la segunda y viceversa. Y lo mismo pasaría con redes dentro de la misma empresa, pero de distintos departamentos o creadas con diferentes propósitos. Por ejemplo, una VLAN dedicada al equipo de ingenieros de red, otra VLAN para, no lo sé, el departamento de marketing y una tercera para el departamento financiero. Pues las tres redes queremos que tengan, además de salida a Internet, como es obvio, también acceso a una serie de recursos compartidos, ya sean las impresoras, unos servidores, etcétera, y que entre ellas no haya comunicación. Esto, como bien sabéis, puede resolverse de varias maneras. Se me ocurre ahora emplear la utilidad de las VLANs asimétricas que incluyen nuestros switches. Pero si queremos buscar una solución a nivel 3, una de las mejores opciones a implementar es llevarla a cabo mediante el uso de ACLs. ¿Y en qué consiste una ACL? Pues es una secuencia de reglas donde en cada una de ellas vamos a especificar si el tráfico entrante queremos que se permita o si, por el contrario, queremos bloquearlo. Para ello podemos chequear ya sean características de nivel 3, como son las direcciones de origen y destino del tráfico, o características de la capa 4, de la capa de transporte, donde podremos ser más precisos aún y hacer coincidir el tráfico que queremos permitir o denegar según a qué protocolo y número de puertos se esté atacando. La teoría para crear una ACL es bastante simple. Yo por eso he pretendido que los slides de esta parte teórica sean concisos, porque realmente es más entender el concepto. Luego seremos nosotros los que podremos particularizar una ACL tanto como queramos y con todo el nivel de detalle que necesitemos, según el escenario que abordemos o el propósito que estemos buscando. Dicho esto, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues, en primer lugar, hemos de crearla, dándole nombre a dicha ACL, nombre, por cierto, donde no se admiten espacios, aunque sí podemos usar, por ejemplo, un guión bajo, si queréis nombrarlo con 2 palabras. Y al dar de alta la access list, nos va a pedir que especifiquemos el tipo. En una slide posterior os enseñaré los diferentes tipos de access list con los que podemos trabajar. Bien, una vez creada, ya podemos pasar a la parte importante, que es ir escribiendo las diferentes reglas que van asociadas a una misma ACL. Os subrayo aquí que es muy importante, bueno, más que importante, trascendental, diría yo, el orden. Porque las reglas se van a leer y ejecutar en modo secuencial. Por tanto, las instrucciones más restrictivas deberán situarse antes que las que sean más genéricas. O de lo contrario, no llegarían a ejecutarse nunca. Y otra característica reseñable y que me parece fundamental resaltar es el hecho de que nuestros switches siempre dejamos como última regla implícita un permitir el resto del tráfico, un permit IP any. Esto no porque yo trabaje en D-Link. Yo pienso que es un acierto de diseño y os lo explico con un ejemplo. Hay otros fabricantes donde las ACLs, la última regla implícita es justo al revés, es un bloquear todo el tráfico restante. Claro, pensemos que muchas de las configuraciones que implementamos sobre un switch
las hacemos muchas veces en remoto. No estaremos siempre en local con el switch a nuestra vera. Y las ACLs son mucho más potentes de lo que nosotros a veces creemos. De hecho, y esta anécdota es verídica y reiterada, he conocido a más de un compañero que ha aplicado una ACL y tras realizar dicha acción ha perdido la gestión del equipo. Claro, esto lo cuentas a posteriori y queda como anécdota divertida, pero al momento que sucede es de todo menos gracioso. Y esto pasa por lo que os explicaba. En otros fabricantes, la última regla implícita es un deny IP-NIN. Es decir, si no ha hecho match con ninguna regla, deniega el tráfico. Y esto, si no lo sabe la persona que está configurando la CL, pues puede ser un problema. En nuestros switches de D-Link lo que hacemos es dejar como última línea un permit IP-NIN, es decir, todo el tráfico que no haga match con alguna de nuestras reglas se permite por defecto. Dicho de otra forma, la anécdota que os he contado no os ocurriría en nuestros equipos, que así nos aliviaríamos de este disgusto. Y por último, y no menos importante, aplicar la access list donde corresponda. Quizás sea una perogrullada, pero es importante recordarlo. Las ACLs no tienen ningún efecto hasta que se aplican a la interfaz del switch, ¿de acuerdo? Yo en un switch puedo crear múltiples ACLs. Por ejemplo, en un DGS 1510, que es la familia de switches que emplearemos hoy para la parte práctica, puedo generar hasta 256 VLANs. No creo que nadie llegue a necesitar tantas, pero bueno, es el límite teórico que os proporcionamos. Digo que no creo que nadie necesite tener tantas, porque luego las aplicaremos a nivel de interfaz, a nivel de entrada o salida. Por cierto, matizo, volviendo a los DGS 1510, comentaros que la configuración por defecto es siempre in, de entrada. En modelos superiores, como en los flamantes DGS 1520 y modelos superiores, ya podemos elegir dicho sentido para que sea in o out. La norma o el consejo que se suele dar es intentar aplicar siempre la ACL en la interfaz más cercana al origen del tráfico. Claro, esto tiene sentido porque si estamos empleando nuestro filtro para evitar cierto tráfico, mejor denegarlo desde que lo detectamos y no que vaya pasando por más dispositivos de nuestra red hasta su destino final, si es que finalmente lo vamos a capar. Estaríamos permitiendo un tráfico innecesario en nuestra red. Con lo que, para evitar esta situación, lo denegamos desde el extremo más cercano al origen del mismo y, como os estoy explicando de esta forma, el tráfico filtrado se denegaría en el primer salto de nuestra LAN, sin que atravesase nuestra infraestructura de red. Permitidme que sea reiterativo con la idea que a mí me resulta más significativa cuando configuramos las rules. Definir una CL debe ser un proceso con una parte previa de reflexión acerca de qué tipo de acciones queremos llevar a cabo. Quiero decir, no es bueno ponerse a escribir las reglas una a continuación de otra. Es mejor planificar primero todo el escenario de permisos y prohibiciones que queremos configurar con respecto al tráfico que nos llegue. Y tras haber establecido los criterios a seguir, entonces establecer el orden de las sentencias. La razón de esto es muy simple. En el momento que hagamos un match con una línea, se ejecuta la orden de lo que esa regla dice y ya no se miran las demás. Aunque hubiera una regla más adelante que fuera más coincidente con el tráfico. El caso típico que se pone para ilustrar esto que os estoy comentando. Imaginemos que queremos prohibir el acceso a una máquina de una red
pero permitir el tráfico del resto de hosts de dicha red. Bien, si tú creas una ACL donde primero deniegas a dicha máquina y en la regla posterior aceptas al resto, eso te va a funcionar tal y como tú pretendes. En cambio, si intercambiamos el orden, la máquina a la que no queríamos permitir el acceso va a poder entrar sin problemas, porque la primera regla que estaríamos permitiendo a toda la red estaría incluida, lógicamente, esa IP, y como la instrucción es un permit, tendría acceso pese a que la siguiente sentencia esté denegando esa dirección IP en concreto. ¿De acuerdo? Insisto, una vez hace match con alguna regla, todas las demás sentencias posteriores es como si no estuvieran. Por eso es tan valioso y primordial pensar en el orden de las reglas que publiquemos en nuestras ACLs. Otra de las consideraciones a tener en cuenta al crear una ACL es el tipo. En nuestros switches ya estáis viendo que tenemos hasta 6 tipos diferentes. La estándar, la extendida, la extended MAC, la experta y luego las equivalentes de las dos primeras, pero para IPv6. Cada uno de los grupos lleva inherentemente asociado un rango numérico que nos va a servir para identificar su tipo. Os lo muestro con una captura de la línea de comandos. Si lanzamos el comando show access list, el switch ya nos va a devolver el tipo de ACL y además, entre paréntesis, nos aparece el ID asignado para cada una. Sea como fuere, nosotros vamos a centrarnos en los dos tipos más empleados en el día a día de los profesionales del networking, que son las ACL estándar y las ACL extendidas. En nuestras ACL estándar veréis que podemos filtrar el tráfico tanto por la dirección de origen como por la dirección destino. De nuevo, esta es otra singularidad que os ofrecemos en nuestros switches y personalmente creo que es una ventaja. Si estáis acostumbrados a trabajar con otras soluciones, sabéis que por lo general una ACL estándar solamente permite filtrar el tráfico en función de la IP de origen. Y si necesitas más parámetros, como la dirección destino, el protocolo utilizado y el número de los puertos, entonces pasarías a una ACL extendida. Nosotros hemos planteado, ya que la estándar es muy empleada, porque muchas veces solo necesitamos las direcciones IP, pues incluir en este tipo de ACL tanto el origen como el destino. Y así no es necesario que configuréis una ACL extendida si solo precisáis filtrar en función del direccionamiento. Si ya queréis dar un paso más allá y añadir el tipo de protocolo, ya sea TCP, UDP, ICMP, etcétera, e incluso el puerto empleado, tanto en el origen del tráfico como en el destino, pues todo eso, además del direccionamiento antes citado, lo podremos configurar en este tipo de ACL, que por eso mismo se llama extendida, porque incluye más opciones en su configuración. Hay más características y atributos interesantes referidos a las access lists. Pero para no hacer demasiado farragoso este primer bloque teórico, he preferido explicároslo durante el hands-on. De manera muy concisa, el Access Class nos va a permitir configurar el management de nuestros dispositivos. Y con las VLAN Access Map, lo que podremos es hacer filtrados en función de las diferentes redes o VLANs que tengamos configuradas. Lo curioso de estos casos es que aquí las ACLs, ¿cómo explicarlo? No son el fin, sino más bien un instrumento que empleamos para seleccionar el tráfico. Es decir, el aceptar o denegar no depende de la ACL en sí, sino que la Access List
lo que incluiremos será el listado de direcciones que queremos pertenezcan al grupo, que luego vamos a particularizar para la restricción o no de su acceso. Pero, repito, creo que estos conceptos van a quedar mucho más claros si los vemos en la práctica. Así que, nada, sin más dilación, voy a proceder a compartir mi pantalla para que podáis comprobar su funcionamiento. Bien. Primero, os voy a describir el escenario con el que trabajaremos. Muy sencillo, ¿eh? Mi PC está conectado al puerto 5 del switch con el que vamos a trabajar, que es un DGS 1510. La familia de los 1510 la conocéis bien, es una de nuestras series top ventas y por merecidas razones. Son switches que nos aportan muchas prestaciones, tanto de nivel 2 como de nivel 3, permiten stacking físico entre ellos, presentan puertos de 1 y 10 gigas, tenemos versiones tanto PoE como no PoE, en fin, múltiples características muy interesantes para esta familia de switches. En el switch, previamente, he creado una VLAN 5, a la que he asignado la IP 192.168.5.1. Y en el puerto 5, y el puerto 5 al que estoy conectado, está en acceso para dicha VLAN. Por otra parte, yo en mi PC me he puesto estáticamente una IP del mismo rango, en concreto la 192.168.5.4. Así que, en primer lugar, vamos a verificar la conectividad para ver que todo está bien. Entonces, como digo, mi PC es la 5.4, voy a hacer un ping al switch que hemos dicho que es la 5.1. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a suponer que quiero denegar esta conectividad. Y para ello vamos a hacerlo con una sencilla ACL estándar. Así que cambiamos a la pantalla de la CLI de nuestro switch, al que estamos accediendo ahora mismo por consola, y vamos a configurar una ACL estándar. Para ello, como siempre, tenemos que entrar en la configuración global y el menú para crear la access list es IP access list. Si tiramos de interrogante, vemos que hay dos opciones. O bien teclear la palabra reservada extended, lógicamente para hacer una ACL extendida, que luego lo haremos, o si directamente le ponemos el nombre de la ACL, el switch va a interpretar que es una ACL estándar. Muy bien, pues vamos a ponerle el nombre, ya que estamos de momento con las ACL estándar, y si vuelvo a tirar de interrogante, me da la opción o bien de ya crearla simplemente dándole al intro, o si quiero le puedo poner un identificador. Lo que os comentaba en el anterior slide era cada uno de los tipos de ACL tiene un rango numérico. Si no le ponemos el número, el propio switch lo va a elegir automáticamente. A mí me gusta siempre dejar las cosas de forma manual, que yo sepa exactamente ese identificador cuál es. Pues nada, pues lo elijo y como se llama test 1, pues le pongo el mismo número 1. Muy bien, ya tenemos creada la ACL estándar y estamos dentro del submenú de la misma, ¿de acuerdo? Donde vamos a configurar las diferentes rules. Bien, hemos dicho que queremos denegar este tráfico que ahora tengo hacia el switch, pues como es denegar, el comando será deny. Cuando es una sola IP, como en este caso, tenemos la palabra reservada host para indicar la IP correspondiente. La IP de mi máquina, ya os he comentado que es la 5.4
Y ahora ponemos los datos de la IP de origen que hemos dicho va a ser el switch. De nuevo, es una sola IP, repetimos el comando host y hemos dicho que es la 5.1. Muy bien. ¿Qué nos falta? Lo que hemos comentado, aplicarla sobre la interfaz correspondiente. Esa interfaz va a ser la interfaz Gigabit 5 de mi switch. Pues vamos a entrar en el submenú de la misma y el comando para aplicar un access list va a ser IP access group. A continuación le puedo poner o bien el nombre de la ACL o bien el ID. Por eso a mí me gusta trabajar mucho con el ID, porque lógicamente pues va a ser más corto poner un 1 que poner test 1, ¿vale? Eso ya cada uno, cada maestrillo tiene su librillo. Bien, en el prompt que nos sale, una vez que lo aplico, me está indicando todas las entradas restantes. En este caso, de este DGS 1510, son hasta 896 líneas que tendría para configurar. Como acabo de aplicarle una ACL que tiene una rule, se me decrementa en una unidad. O sea, todavía me quedan 895, que no está nada mal. Muy bien, pues vamos a hacer la prueba a ver si realmente ahora este ping, lógicamente, me tendría que dar un timeout si lo estamos haciendo bien. Y como tarda en responder, pues parece que estamos consiguiendo lo que queríamos. Vale, vamos a recuperar la conectividad y para ello, pues tendríamos varias opciones. Opción número 1, la más sencilla, eliminar esta vinculación. Ya sabéis que para quitar un comando, muchas de las veces la solución es tan sencilla como poner un no delante. De esta forma, habríamos quitado esa vinculación de esta ACL en esta interfaz y ya recuperaríamos la conectividad. Otra forma que podríamos haber llevado a cabo, podemos reemplazar la ACL que esté aplicada por una nueva que tenga la utilidad que nosotros buscábamos. Claro, porque la misma interfaz y de entrada no podemos tener aplicadas dos ACLs del mismo tipo. Es decir, vamos a hacerlo y así lo veis. Voy a volver a aplicarla para que así veáis luego cómo la reemplazo. Y lo que voy a hacer, como digo, es crear una nueva ACL estándar que haga justo lo opuesto a lo que hacía test 1, es decir, permitir ese tráfico. Bueno, pues igual que antes, conocemos el comando, pues como antes era test 1, seguimos con test 2 y el identificador 2. Ya digo que si no queréis poner el ID, no hay ningún problema. El switch automáticamente le asignaría un número. Hemos dicho que vamos a permitir, pues va a ser igual que habíamos creado antes, pero con un permit. Con vuestro permiso, copio toda la secuencia de comandos porque va a ser exactamente igual. Muy bien, vamos a aplicarla, que me diréis, bueno, pero ya tiene en esa interfaz aplicada una ACL. No hay ningún problema. Si nosotros, como voy a hacer ahora, le intentamos aplicar una nueva, directamente va a machacar o va a suplantar una ACL por la otra, ¿vale? Si yo pongo ahora 2 o test 2, ya he dicho que de las dos formas la puedo aplicar, automáticamente el switch reemplaza la ACL que se estaba aplicando y ahora en la interfaz 5 solamente está la ACL test 2. Entonces, como yo estoy aplicando esta ACL que permite el tráfico, si probase, voy a limpiar la ventana, si probase el ping, ahora me debería responder. Vamos a hacer la prueba y en efecto me responde porque lógicamente estoy permitiendo el tráfico. O incluso, se me ocurre una pregunta. Ya sabéis que yo soy muy preguntón y me gusta reflexionar. ¿Y si reemplazo la ACL por una que no tuviera, fijaos, por una que no tuviera ninguna regla? ¿Dejaría pasar el tráfico? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo o no? Quiero decir, yo en la exposición teórica he dicho, qué bien que D-Link hace una cosa muy importante, que al final tenemos implícitamente un permit any. Ergo, si creo una ACL y no le configuro ninguna rule, solamente tendrá una línea que será la implícita por defecto y que va a dejar, por tanto, pasar todo el tráfico. ¿Sí? ¿No? Pues vamos a probarlo, que es como se aprenden las cosas. Creo una nueva access list.
Siguiendo el orden, para ser originales, pues ahora test 3. Y ya está. No le configuro ninguna rule. Ya está. Y directamente aplicamos. Pues vamos a aplicar. Volvemos otra vez a la interfaz. Y ahora, de nuevo, aplicamos, pero ahora la nueva ACL que no tiene ninguna sentencia. De hecho, ya veis, en el número me dice que tengo todavía las 896 entradas posibles, ya que estoy aplicando una ACL que no tiene ninguna sentencia configurada. Según eso, ¿este ping me debería responder? Parece que sí, ¿no? Es lo que uno piensa. Pues vamos a probarlo. Y en efecto, ¿de acuerdo? Sí que me responde por lo que acabamos de comentar. Sobre esto, yo os invito a una reflexión o a unas buenas prácticas con respecto a este permit any implícitamente. Vamos a ver, si yo voy a ir aquí al modo privilegiado. Si yo muestro las access lists que tengo, ¿vale? Con el comando show access list, en primer lugar, que es un comando que nos había enseñado hasta ahora, aquí vemos las diferentes ACLs que he ido creando, tanto el nombre, el identificador y en la columna de la derecha el tipo. Cuando pone IPACL es ACL de tipo estándar, ¿vale? Si no especifica el tipo es porque es la estándar. El segundo comando que os quería enseñar, ver qué entradas tiene asociada cada una de las access lists. Bueno, pues al comando show access list añadimos IP y de nuevo o el identificador o el nombre. Por ejemplo, si yo pongo IP1, veis que me aparece una sentencia con la regla que yo he configurado y otra cosa muy importante, que luego también practicaremos, con el número 10. El switch automáticamente, cuando tú le vas creando las reglas, le va asignando a cada una de estas instancias un número con valores en incrementos de 10. ¿Por qué lo hace esto el switch? Por si luego tú a posteriori quieres editar la ACL y anteponer una regla que tú configuras posteriormente, pero que quieres que esté, que a la hora de revisar en esas reglas se revise antes que otras reglas que ya tengas editadas. Ya digo, luego haremos un ejemplo donde lo podremos poner en práctica, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, el número se lo puedes poner tú. Y si no le pones número, pues él mismo asignando los valores 10, 20, 30 y así sucesivamente. Con respecto a la ACL2, lo mismo. Tenemos, ya lo hemos visto, la misma sentencia, pero con un permit. En cambio, si voy a la 3, me va a devolver nada, ¿no? Nada porque no tengo ninguna rule. No tengo ninguna rule, pero sí que está ese permitir todo. Por eso, insisto, es tan importante conocer y entender cómo piensa y cómo se comporta el switch. Porque yo, al visualizar las reglas de esta ACL, yo no estoy viendo ese permit any. Y, sin embargo, todas las ACLs llevan esa última línea de configuración implícita. Las buenas prácticas que yo recomiendo es, para ayudar a otros técnicos que vengan después de nosotros o incluso a nosotros mismos, que pasado un tiempo se nos puede olvidar esta característica, lo que, insisto, recomiendo como buenas prácticas es dejarla explícitamente. Quiero decir, con respecto a la Access List 1, por ejemplo, vuelvo otra vez a la configuración de la misma, ¿vale? Test 1, ¿vale? Y voy a escribirla para que me aparezca. Es decir, esa sentencia que os estaba comentando está implícitamente asociada a la ACL, sería esta. Pues yo la dejo y así, cuando yo repase las access lists, en concreto esta de test 1, aparece esa sentencia. Realmente no he hecho nada, porque esa línea, insisto, ya la llevaba la ACL, pero de esta forma lo tendré siempre presente y bien visible. ¿De acuerdo? Muy bien. Vale, vamos ahora a practicar el Access Class, que era una de las características que habíamos visto al final y que os comentaba, quería enseñaroslo en la parte práctica. ¿Qué podemos hacer con Access Class? Con esta característica vamos a poder filtrar el acceso al switch. Lo que vamos a hacer va a ser crear una ACL que permita una IP diferente a la que tengo en mi máquina y así comprobaremos que me denegará el acceso. Por ejemplo, el acceso vía Telnet.
que va a ser donde lo vamos a aplicar. ¿De acuerdo? Venga, vamos a por ello. Entramos de nuevo en la parte de configuración y vamos a crear una nueva ACL estándar. Pues nos toca test 4, ¿sí? Y lo que hemos dicho, en este caso vamos a permitir para un IP diferente. Como yo soy la 5.4, pues voy a poner la 5.3. ¿De acuerdo? Fijaos que en este caso no hace falta, no es necesario poner el destino. La dirección destino, de hecho, no la voy a poner. ¿Por qué? Porque como luego este filtrado va a ser a nivel del acceso, realmente lo que nos interesa es el tráfico de entrada. No es necesario poner la IP del destino. Entonces, lo voy a dejar así porque realmente es el tráfico que va a revisar es justamente ese origen de esa máquina, de esa hipotética máquina que va a intentar acceder. Bien, vamos ahora a aplicarlo. El Access Class se aplica en cada una de las líneas de las diferentes posibilidades que tenemos de acceso, ¿no? Ya sea Telnet, HTTP, SSH. Vamos a hacerlo con Telnet y para ello entramos dentro de las líneas de Telnet y, como digo, aquí el comando es Access Class, ¿vale? Las interfaces ya hemos visto que es IP Access Group. Aquí, para estas líneas de acceso, es Access Class. Y aquí hemos llamado test 4 a nuestra ACL, ¿de acuerdo? De esta forma, lo que acabo de hacer es, en caso de intentar acceder por Telnet, solo me va a dejar si soy la IP 5.3. Como yo soy la 5.4, me va a denegar ese acceso. ¿Correcto? Pues venga, vamos a ponerlo en práctica a ver si lo que digo está bien y si lo hemos hecho bien. Voy a hacer un Telnet a la IP 192.168.5.1, que es la IP del switch. Entonces, le voy a entrar y veis que no hace nada. ¿De acuerdo? Si vuelvo a dar intro, veo que no he entrado, ¿vale? Me ha denegado el acceso. Vamos ahora a modificar dicha ACL para sustituir la IP que he puesto por la mía, la 1.4, y que así podamos acceder por Telnet desde mi PC. Entonces, volviendo otra vez, ya sabéis el comando que os he dicho para saber las líneas que tengo configuradas, ¿vale? De momento ahora estoy permitiendo, como digo, una IP que no es la mía. Vamos a suponer que ha sido un error mío, que yo quería permitir la 5.4 y la 5.3, pues, bueno, ha sido un fallo humano, como pasa muchas veces. Y quiero sustituir esta. Si quiero sustituir una instancia, una regla, ojo que no me va a dejar machacar, ¿vale? Lo que tendría es que denegar la regla y luego poner la nueva. Es decir, lo muestro y así lo vemos. Si entro en la parte de configuración, este es 4, la que estamos viendo, ¿vale? Lo que os estoy diciendo, yo digo, bueno, yo quiero igual, voy a copiarlo, igual, hasta aquí, pero es 5.4. Esto el switch no me va a dejar, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a decir, ojo, a este número, a esta instancia, ya tienes asociada una regla. Entonces, si lo que quieres es cambiarlo, lo que vas a tener es que denegar esa sentencia para eliminarla y ahora sí puedes poner el 10 permit o incluso sin el 10. Como no hay ninguna, te la va a poner la primera, que ya hemos explicado que lo hacen incrementos de 10. Pero bueno, me la tengo escrita, la dejo así. Ahora sí que la tengo configurada y entonces, según esto, sí que podría acceder por Telnet. Pues venga, vamos a probarlo. Vuelvo a lanzar la secuencia y efectivamente, ¿veis? Sí que me ha dejado ahora, porque mi máquina es la 5.4, acceder por Telnet a la CLI del switch. Otra consideración sobre las ACLs, que creo que es importante, no tienen carácter retroactivo. Quiero decir, yo ahora he podido entrar por Telnet al switch desde mi PC, que es la IP 5.4, que es la que estoy permitiendo. Bien. Pero, ¿qué pasa si yo ahora edito la regla y vuelvo a poner la dirección diferente para que no me deje entrar? La pregunta sería, ¿tendrá efecto en ese momento? No. Tendrá efecto en intentos futuros, pero no me va a echar de la sesión actual. Vamos a verificarlo.
rehago lo mismo que he hecho, pero ahora poniendo la 5.3. Es decir, elimino la actual y la que pongo es una máquina distinta. Y ya estáis viendo, vuelvo aquí, yo estoy dentro del switch, no me ha echado. Sí podría, ya que aquí estoy por consola, echar de la sesión al otro usuario, ya que como estoy en local, pues desde aquí podría forzarlo ejecutando un clear line, ¿vale? Si yo voy y veo qué usuarios tengo, que tendrán que salir 3, en efecto, porque uno es, la ventana de la izquierda es por consola, la ventana de la derecha Telnet, y luego tengo otra sesión abierta por la interfaz gráfica, por web. Pues desde aquí podría forzar, ¿vale?, a echar a este usuario con un clear line. Entonces, automáticamente en este, ya veis, me ha echado y ahora lo que decía, no me va a dejar entrar porque la ACL me está prohibiendo cualquier tipo de acceso salvo para la IP 5.3. ¿De acuerdo? Si quisiéramos aplicarlo, por ejemplo, al acceso por HTTP, el comando es algo diferente, ¿vale? Entraríamos en la parte de configuración y aquí el comando es IP, HTTP, access class y a continuación le pondríamos la access list. En resumen, según si es por Telnet, por SSH, HTTP, HTTPS, ya estáis viendo, son formas diferentes de configurarlo. Entonces, para haceros y hacernos la vida más fácil a todos, lo que nosotros desde The-Link hemos creado es una característica que tenemos disponible desde la interfaz web del switch, que es el Trusted Host. Así, todos los accesos están agrupados en la misma característica, ¿vale? No tenéis que ir particularizando para cada uno en un lugar distinto, sino que los tenemos todos en esa misma ventana de configuración. Si os parece, cambiamos a la interfaz web y ahí os lo enseño. ¿De acuerdo? Venga. Bien. Vamos primero para visualizar esto que os acabo de comentar, lo que vamos a hacer es, primero, crear una nueva ACL estándar para que veáis también cómo se realiza desde la interfaz gráfica. El tema de las access lists, claro, es un tema tan utilizado que ya estáis viendo, si nos vamos aquí al menú de la izquierda, que tiene un submenú especialmente dedicado a ellas. Igual que tenemos un menú para las características de nivel 2 o de nivel 3 o de la calidad de servicio, tenemos un menú específico dedicado para las ACLs, ¿de acuerdo? Muy bien, pues lo dicho, vamos a crear esa ACL estándar. Para ello iremos al menú Access List. Por cierto, hay un wizard que podéis utilizar si es la primera vez que configuráis, no estáis muy duchos con el tema. La verdad es que es un paso a paso bastante sencillo, ¿vale? Pero yo en estas sesiones me gusta enseñaros las cosas desde el resto de menús para que veáis muchas de las opciones y posibilidades que tenemos a la hora de configurar. Lo dicho, ya estamos aquí en el menú de las Access Lists y hemos dicho que vamos a crear una nueva. Pues nos vamos a la característica, al hacer clic, al añadir ACL, y aquí nos va a salir un desplegable donde podemos elegir el tipo de ACL. Como en este caso seguimos de momento con las estándar, no lo cambio. Ya sabéis, el campo de ID lo podéis rellenar o no. A mí sí me gusta rellenarlo. Le voy a poner el número 5 y la ACL, por seguir con nuestro orden, pues test 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Aplicamos y de esta forma tenemos creada la ACL. La seleccionamos. Aquí en el campo de reglas, lógicamente, de momento no aparece ninguna, así que vamos a añadir una regla dándole clic a añadir regla. Muy bien. Aquí nos sale el menú de configuración de las reglas asociadas a una ACL estándar. Muy sencillo, ¿vale? Una parte, la de la izquierda, para el tráfico de origen, la parte de la derecha para el tráfico destino. Como estamos ahora con el ejemplo del Access Class, que os voy a enseñar desde la característica de Trusted Host,
lo que os comentaba antes, solo nos interesa el origen, ¿de acuerdo? Entonces, dejamos el permit, la sentencia tampoco la vamos a rellenar, no es importante, y aquí le vamos a marcar el host. Por ejemplo, vamos a poner de nuestra máquina 192.168.5.4. Insisto, el destino lo podemos dejar en N, no es importante para el propósito que queremos realizar. Aplicamos, nos dice que OK, y entonces ahora nos vamos a esa característica que hemos implementado que se llama Trusted Host. Como es una característica de seguridad, pues la encontramos dentro del menú de seguridad y aquí la tenéis, Trusted Host. Muy sencillo. Ya veis que solo son dos cosas a rellenar. Primero, la ACL que hemos creado, recordad, se llamaba test5, y luego en el tipo tenemos un desplegable, pues, por ejemplo, para cambiar ahora vamos a poner para SSH. Le damos a aplicar y de esta forma ahora cualquier intento de acceso vía SSH solo nos dejará a la IP que tenemos en nuestra máquina, a la 5.4, porque es la que se corresponde con esta ACL. ¿De acuerdo? Ya digo, desde aquí, desde el Trusted Host, vamos a poder configurar estos accesos vía Telnet, HTTP, HTTPS, SSH, ¿de acuerdo? Todos esto lo tenemos en la misma característica. Muy bien, vamos a cambiar de tercio. Vamos ahora a practicar un poco con las ACL extendidas. ¿De acuerdo? Volvemos al menú de ACLs. Voy a hacer limpieza porque estas ACLs ya no las vamos a emplear. Y las quitamos de nuestro menú de Access List. De acuerdo. Vamos a crear una nueva ACL, ya sabéis, el botón de añadir, y aquí cambiamos el tipo dentro de este desplegable, de los 6 tipos que aparece. Vamos ahora a probar con el ACL extendida para IPv4. El rango de números ya veis que cambia, va de 2000 a 3999, pues vamos a empezar con el primero, con 2000. Y le vamos a poner, pues también, por seguir con los mismos criterios, test 2000. ¿De acuerdo? Aplicamos y ya tenemos creada la ACL. Muy bien. Seleccionamos la ACL, vamos a añadir una regla y ya veis que el campo de configuración de las reglas ha variado bastante. Nos deja bastantes más opciones a la hora de configurar, como es el tema del protocolo y del puerto. ¿De acuerdo? Vamos a jugar un poco con esto, con lo del protocolo. Por ejemplo, se me está ocurriendo, con una ACL extendida podríamos hacer, de hecho, podemos hacer lo mismo que hemos hecho con el Access Class. Es decir, si yo quiero filtrar el acceso vía HTTP, pues también lo podríamos hacer con una ACL extendida, filtrando el tráfico cuyo destino sea el puerto 80 TCP. ¿De acuerdo? Pues vamos a hacerlo. Entonces, el protocolo, aquí nos aparece un desplegable con los diferentes protocolos. Ya el primero que sale por defecto es justamente el que ahora queremos para nuestro ejemplo, lo dejo el TCP. Y lo que vamos a hacer es poner las direcciones origen y destino. Aquí sí que tenemos que ponerlo. Como es una ACL extendida, no es como en el otro caso del Access Class, donde solo interesaba el origen. Aquí sí que interesa origen y destino, que va a ser de mi máquina al switch. Bueno, ponemos las IPs, ya las conocemos, 192.168.5.4 y la máquina destino, la de mi switch. 5.1, ¿de acuerdo? Y aquí en la parte de abajo tenemos el puerto tanto de origen como de destino. En este caso solo nos interesa el destino, ¿de acuerdo? Entonces, en este desplegable nos dice si queremos seleccionar un rango, mayor que, menor que o exactamente igual a un valor. En este caso solo queremos para ese valor que es el puerto 80, aquí lo escribimos en este cuadro y con esto ya está. Hay todavía más opciones, pero no voy a ir a más detalles, ¿de acuerdo? Con esto lo que os quiero enseñar es a nivel tanto de direccionamiento IP como el tema de los puertos, ¿de acuerdo? Bien, aplicamos. Y entonces, si volvemos hacia atrás, seleccionamos la regla, vemos aquí que tenemos la regla que está filtrando el tráfico para la 5.4. Lo está filtrando, pero ojo, lo está permitiendo, ¿vale? Si no, me denegaría el acceso, porque estamos haciendo el tráfico justamente al puerto 80. ¿Cómo sería para denegarme? ¿Vale? Si yo quisiera que mi máquina no pudiera acceder, pues entonces tendría que ser igual, pero un deny, ¿no? Vamos a hacerlo.
Entonces, esta sentencia que vamos a crear, inicialmente tenemos que cambiar aquí la opción a deny, ¿vale? Importante, por defecto siempre va a estar en permit, somos nosotros los que tenemos que cambiar ese modo. Repetimos, igual que antes. Y a la hora de elegir el puerto, también para que lo sepáis, podemos elegirlo de este desplegable donde aparecen una serie de puertos los más conocidos, ¿vale? Entonces, uno de ellos aparece 80, que ya aparece entre paréntesis, que es el HTTP, y automáticamente, después de seleccionarlo, el switch te lo rellena aquí en la caja donde antes lo hemos escrito nosotros manualmente. Como queráis, ¿de acuerdo? Tenéis las dos opciones. Aplicamos. Y entonces vuelvo a clicar sobre la ACL y aquí tenemos un deny. Tenemos un deny para mi máquina, pero no me está denegando el tráfico. O sea, yo tengo gestión. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado antes de la importancia del orden en esas secuencias, ¿de acuerdo? Que primero va a leer la de valor más bajo. Es decir, va a empezar por aquí. Está en la secuencia 10. ¿Y qué le dice la secuencia 10? La 5.4 la permites. Y en cambio a esta no va a llegar, porque una vez que ha hecho el match, como en este caso mi máquina al 5.4, no va a llegar. ¿Cómo podríamos decir, no, es que lo que quiero es denegar? Bueno, pues habría dos opciones. Una opción fácil, darle a borrar a esta sentencia y entonces solo quedaría esta. Otra posibilidad, que es la que antes os he comentado que os quería enseñar, cuando yo he creado esta segunda regla, podría haber editado el campo del número de secuencia, que lo que venimos explicando, que salen incrementos de 10. Pues le pongo un número menor a 10 y entonces la leerá antes. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Vamos a eliminar esta que he creado, ¿vale? Nos ponemos en el mismo caso y hemos dicho, uy, no, en esta CL quiero que antes de esta línea se ejecute otra. Bueno, se revise otra línea, mejor dicho. Y en caso de hacer más, se ejecute. Vale, pues volvemos al comando de addRule y en este campo que antes no tocamos, que además ya nos dice si no está especificado que el sistema automáticamente lo va a asignar, nosotros vamos a ponerle aquí un valor inferior al que tenemos, ¿de acuerdo? El valor 5. Y todo exactamente igual. Lo que acabamos de hacer simplemente con el valor 5. Denegamos, la máquina ya sabéis, mi máquina, que es la 5.4, 5.4 y la máquina destino, el switch. 192, 168, 5.1, ¿de acuerdo? El puerto destino lo seleccionamos, el puerto 80, ¿de acuerdo? Y aplicamos. Aplicamos, volvemos atrás, selecciono y ahora sí, ahora está por delante. Está por delante y entonces, pues tendría que haber perdido la gestión, ¿no? ¿O no tendría que haber perdido la gestión? ¿Qué nos está faltando? Aplicar la ACL. O sea, ahora está todo bien, pero que no se nos olvide lo más básico y fundamental. Podemos ir creando tantas ACLs como queramos. Esas ACLs no tendrán efecto hasta que no se apliquen. ¿Dónde se aplica? En el menú de abajo, que es la parte de Access Group. Aquí sí, seleccionaríamos la interfaz, en este caso es la pata 5, la dirección, lo que os he comentado, en el caso de los 1510 por defecto es de entrada, aquí seleccionaríamos la ACL, pondríamos OK y luego daríamos a aplicar. Digo daríamos en condicional porque si la aplico, en ese caso sí que perdería gestión y entonces se acabaría el webinar. Y hombre, con vuestro permiso, os quería enseñar alguna cosa más, ¿de acuerdo? Prometo no alargarme. Por ejemplo, antes de aplicar una ACL o para hacer pruebas, podemos implementar reglas, que son buenas prácticas, que solo capen el ping. Y así vemos si la ACL está haciendo lo que nosotros queremos, si la estamos aplicando en la interfaz que toca, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a crear una ACL nueva, extendida. Volvemos otra vez al menú de Access List. Y vamos a crear ahora, como digo, una ACL extendida. Pues la 2000 era la anterior, pues esta la 2001. ¿De acuerdo? La creamos. OK.
Para añadir reglas, acordaos que hay que seleccionarla, ¿vale? Darle un clic, se nos queda en negrita la línea de la ACL y entonces podemos añadir reglas asociadas a esa ACL, porque si no el switch no sabrá a cuál de las ACLs que quieres añadirle esas sentencias. ¿De acuerdo? Vale, lo que digo, voy a añadir una regla y ahora vamos a cambiar, y así también cambiamos del protocolo. Lo que vamos a hacer es denegar el tráfico, como estamos diciendo que estamos hablando para pruebas de ping, pues ahora el protocolo será el ICMP, ¿de acuerdo? Selecciono el ICMP, veis que automáticamente, según el protocolo que estéis seleccionando, se modifica la ventana, claro, evidentemente porque según el protocolo permitirá una serie de especificaciones o parámetros diferentes, ¿vale? Vamos a hacer de nuevo el ping que voy a denegar va a ser de mi máquina hacia el switch, ¿vale? Las IPs siempre las mismas, las que estamos utilizando. Y luego, por ejemplo, en el caso de ICMP, para hacer la prueba podemos o denegar por completo, que entonces estaríamos denegando el tráfico de ida y vuelta, o en un solo sentido. Por ejemplo, el tipo de mensaje, yo selecciono aquí eco, ¿vale? Ya sabéis que en el ping está el eco y el eco reply. Pues si selecciono solo el eco, esto quiere decir que solo me lo va a capar en un sentido. Venga, vamos a crearlo y lo ponemos en práctica. Entonces, volvemos, tenemos la ACL creada, nos falta aplicarla, ahora sí lo voy a aplicar en la interfaz 5 porque es solo el ping, ¿vale? No hay problema, no voy a perder gestión. Y entonces aquí en la selección de ACL voy a poner esta nueva que he creado, que es la 2001. ¿De acuerdo? Le damos OK, ahora sí, aplicamos, ¿vale? Y aquí la vemos, ¿de acuerdo? Veis que podemos aplicar hasta 4 bloques distintos, ¿de acuerdo? Ya os he dicho que hoy no vamos a centrar en las ACL estándar y extendidas, pero hay más, tanto para IPv6 como luego las MAC o las experta que permiten muchos más parámetros a la hora de configurar esos filtros. Como yo la ACL la estoy aplicando solo en el sentido, la dirección, como queráis verlo, de ida, por el eco, eso quiere decir que yo desde el PC que he puesto la IP de origen hacia el switch, ese ping me lo va a denegar, me va a salir un timeout. En cambio, yo de momento debería tener ping desde el switch al PC. Como ya sabéis, en nuestros switches tenemos esta opción en la parte de tools, la herramienta ping, ¿vale? Que es bastante útil para poder probarlo. Y desde la CLI del switch, lógicamente, también. Entonces, vamos a hacer un ping a mi máquina, a ver si esto que estoy diciendo tiene sentido o no, ¿vale? O sea, mi máquina es la 5.4, mi IP de origen es la 5.1. 5.1. Entonces, repito, como yo solo estoy capando en un sentido, este ping debería salirme OK. Me da respuesta, ¿de acuerdo? Y ahora yo puedo decir, no, pero yo quería también en el otro sentido. Bueno, pues vamos a añadir otra regla que me cape en la respuesta, ¿vale? Que sería el mensaje de tipo echo reply. Volvemos al menú de Access List, lo dicho, seleccionamos la test 2001, añadimos una nueva regla, todo igual, deny, protocolo ICMP, el host de origen, mi máquina, 192.168.5.4, el destino, de nuevo, el switch, que es la .1. Y ahora en el tipo de mensaje, como hemos dicho, el otro camino, el echo reply. ¿De acuerdo? Aplicamos y de esta forma, ahora el ping también me saldrá denegado si lo lanzo desde el switch hasta el PC. Lo probamos y vuelvo a lanzar el ping, 192.168.5.4 y ahora la dirección, bueno, la dirección de origen es la misma, la del switch, 192.168.5.1. Este ping ahora me tendría que salir timeout, ¿verdad? Probamos y en efecto. Tengo un amigo que siempre me dice, Alberto, esto lo hacen mal. No has de adelantar el resultado porque te arriesgas mucho. Lo que me dice, lo que deberías hacer es ejecutar el ping y tanto si sale OK como si sale timeout, luego lo argumentas diciendo, ¿veis? Este es el resultado esperado. No, pero a ver, no sería mal método, la verdad, pero mi ética me lo impide. Yo siempre prefiero ir con la verdad por delante y, oye, si no sale lo esperado, pues
no queda otra que investigar el porqué, que las máquinas no mienten y nuestros switches no se llaman Smart por casualidad. Bueno, ahora sí, vamos a finalizar con otro escenario típico que ya hemos expuesto durante la presentación teórica. Vamos a denegar el acceso entre dos redes. Es un escenario que estaréis hartos de ver. Una red privada o corporativa y una red de invitados, entre las cuales no queremos que haya visibilidad ni conectividad entre ellas. Bien. Antes de configurar la ACL, primero os voy a enseñar lo que he configurado previamente en el switch para que así entendamos mejor cómo luego vamos a aplicar las ACLs. Muy sencillo. En la parte de características de capa 2, en la parte de VLANs, aparte de la VLAN 5, que es con la que estamos trabajando, he creado otra VLAN, que es la VLAN 10, y el puerto 10 lo he puesto en acceso. En este puerto es donde tengo pinchado el otro ordenador que tengo para lanzar las pruebas. ¿De acuerdo? Y en la parte de características de nivel 3, a nivel de IPs, también muy sencillo. La VLAN 5 ya sabemos, ya hemos hecho pruebas con ella, es la 5.1, pues para la VLAN 10, la 10.1. Y en el PC que tengo de pruebas, pues también, si el de la VLAN 5 es la 5.4, pues para seguir un poco ese orden, el PC de la VLAN 10 es la 10.4. ¿Vale? Muy sencillo. Volvemos otra vez al menú de las ACLs. Bien, vamos a crear una nueva ACL extendida para denegar el tráfico entre las dos. Entonces, repetimos, vamos otra vez a lista de tipo extendida. ¿Qué nos toca ahora? ¿La de 2002? Pues venga, 2002, test 2002. Muy bien. OK y OK, ¿vale? Vamos a filtrar todo el tráfico sin importarnos el puerto de una red a la otra. Quiero decir, selecciono, le añado la regla y claro, en este caso no nos va a importar el protocolo de transporte, que me diréis, esto se podría hacer entonces con una ACL estándar y tenéis toda la razón. Yo os lo quiero mostrar para que veáis, como es lógico y era de esperar, que lo que se puede hacer con una ACL estándar se puede hacer también con una extendida. Entonces, cuando estamos en una ACL extendida y no nos importa el protocolo, lo único que tenemos que hacer aquí, en este desplegable, es seleccionar la última opción, que es None, ¿vale? O sea, que lógicamente que por protocolo no filtre, muy sencillo. Hemos dicho que queremos denegar este tráfico. Recordad que la opción por defecto es Permit, tenemos que cambiarla. Bien. Y ahora vamos a hacer redes. Cuando son redes, primero importante es la tercera opción, que hasta ahora no lo habíamos hecho, con la parte de IP. Y la segunda cosa, la máscara no es la máscara tradicional, sino que es la, llamémosle la inversa, la wildcard más. Para calcular la wildcard, ya sabéis, ponéis los 4 bytes a 255 y esos 4 a 255 le restáis la máscara que tengáis, ¿vale? O sea, una barra 24, un triple 2550, se nos quedaría, como en el caso que estamos viendo, en una triple 0255, ¿vale? Importante esto de la wildcard más. Entonces hemos dicho, vamos a denegar el tráfico de la VLAN 5 a la VLAN 10, que son las redes, la 5.0, repito, lo de la wildcard más, no es 255, 255, 2550, sino 000255, ¿vale? Importante eso. Hacia la red destino, que es exactamente igual, pero con el tercer byte de esta red, que es 10, ¿vale? 192.168, 10.0, y hemos dicho que la wildcard es 000255. ¿De acuerdo? Bien. ¿Todo bien? ¿Deny? ¿Estaba comprobando? Sí, correcto. Muy bien. Y ahora tendría que añadir otra en el sentido inverso. O sea, deny, hemos dicho para todos los protocolos, sería para la red, hemos dicho 192.168.10.0, 000255, y la red destino ahora será la 5.
¿cierto? 192, 168, 5.0 y la wildcard 000255. ¿Sí? Y aplicamos, ¿cierto? Y no aplico. ¿Y por qué no aplico? Porque esto que estoy haciendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Quiero decir, estoy aplicando una ACL o estoy creando, mejor dicho, estoy creando una ACL para denegar el tráfico de la VLAN 5 a la VLAN 10. Pero recuerdo lo que estamos diciendo, luego hay que aplicarla. ¿Dónde vamos a aplicar esta ACL? A las interfaces, a interfaz o interfaces que sean de la VLAN 5. Si es una interfaz de la VLAN 5, ¿qué tráfico de origen le va a llegar siempre? Pues, como es lógico, el de la VLAN 5. ¿Qué sentido tiene entonces poner esta nueva sentencia? Pues ninguno. A veces hay ACLs donde, revisando reglas, revisando algunas sentencias que se han editado, uno ve que realmente no tienen sentido, que a lo mejor no están afectando a la producción y el escenario funciona sin ningún problema. Pero, como siempre digo, de cara a un troubleshooting futuro, donde hay que revisar, modificar, es bueno que las cosas que tengamos están realmente realizadas y expuestas con el propósito que se busca. No pongamos reglas que no van a añadir nada. O lo que es lo mismo, esto que os estoy mostrando, o esto que iba a hacer, lo que tendría que hacer es configurarlo en una nueva ACL que aplicaré a su vez a las interfaces de la VLAN 10, ¿vale? Van a ser dos ACLs distintas porque cada una de ellas van a estar aplicadas a unas interfaces por donde va a llegar un tráfico diferente, ¿correcto? Por tanto, no la aplico, vuelvo hacia atrás, la test 2002, vuelvo otra vez, solo me está denegando el tráfico de la VLAN 5 hacia la VLAN 10 y lo que hago es crear una nueva ACL. También de tipo extendida. ¿Qué me toca? ¿El 2003? Pues 2003 y test 2003. Muy bien. Aplicamos. Y ahora sí, sobre esta ACL voy a crear la regla que estaba creando. Hemos dicho denegar para todo tipo de protocolos y ahora va a ser de la VLAN 10, que es la red 192.168. 10.0.000.255 y ahora la red destino es la VLAN 5. 5.0 y la wildcard más 0000255. ¿De acuerdo? Repasamos, deny, non, de la 10 a la 5. Vale, aplicamos. Correcto. Volvemos hacia atrás y ahora sí, tenemos una ACL que está denegando el tráfico hacia la VLAN 10 y otra que está denegando de la VLAN 10 a la VLAN 5. ¿Vale? Vamos a probar que primero tenemos esa conectividad antes de aplicarlo. Esto lo hacemos como va de una a la otra. Si vamos a herramientas de tools, lo que tendremos es que poner en target una IP de una VLAN y en el source de la otra VLAN. Es decir, yo voy a probar si llego a mi máquina de la VLAN 10, que es la 10.4, con source la 5.1. Como todavía no está aplicado, esto me tiene que contestar. ¿Vale? Correcto. Y al revés, simplemente cambio el tercer byte a la máquina de la VLAN 5 desde una IP de la VLAN 10. Esto también me tiene que contestar, tiene que haber conectividad. Perfecto. Vamos a aplicar las dos ACLs y veremos cómo se capa. Entonces, dentro de la parte de Interface Access Group, vamos a la Interface 5 y vamos a seleccionar ahora, vemos que hay otra ACL aplicada, pero no pasa nada, lo va a machacar, ¿vale? Entonces, seleccionamos en la VLAN 5 justamente la ACL que está denegando ese tráfico con origen esa VLAN 5, ¿ok? Y para la pata 10 del switch, lo mismo, pero la test 2003, que es la que capa el origen del tráfico de esa VLAN 10. ¿Vale? Aquí tenemos las dos, ahora aplicadas.
Por tanto, ahora si lo hemos hecho bien, estos pings ahora tienen que dar timeout, ¿vale? Lo repetimos y ahora este tráfico tiene que estar denegado. Hemos dicho el 10.4 con origen la IP de la VLAN 5 de mi switch, que es la 5.1, ¿cierto? 5.1, esto me tiene que dar timeout, ¿vale? Y lo mismo, pero en el otro sentido. De la 5, a la 5.4 destino con la 10.1 origen, esto me tiene que dar timeout, ahí lo tenemos, ¿vale? Bien. Debo reconocer que me estaba acordando del consejo de mi amigo, mientras hacía la prueba. Que en estas sesiones en directo siempre está Murphy oculto en alguna esquina y, y nunca se sabe. Bueno, volviendo al tema. Esto que acabamos de hacer lo podemos lograr con las VLAN Access Map, que también os he comentado en el último de los slides de la parte teórica. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar primero las restricciones, ¿vale? Volvemos a la parte de Access Group, seleccionamos la pata 5 y le vamos a dar en la acción a borrar. No hace falta que seleccionemos, como solo tiene una, directamente nos la va a quitar. Y con la interfaz 10 lo mismo, ¿vale? La seleccionamos y la vamos a eliminar. Aplicamos, vale. Ahora mismo he vuelto a recuperar esa conectividad y lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho, pero, insisto, con las VLAN Access Map para que veáis cómo se configura. Bien, vamos a crear dos ACLs que, al igual que sucedía con las Access Class, acordaos, solo van a servir para tener la lista de IPs que luego en la VLAN Access Map es donde realmente indicaremos la acción a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos al menú, quito todas estas, ¿vale? Para hacer un poco de limpieza, esto fuera, no las vamos a emplear y vamos a crear dos ACLs que para el cometido que nos van a servir, nos sirve con que sean ACL estándar, ¿de acuerdo? Porque lo que buscamos aquí es ese direccionamiento. Entonces, añadimos esa ACL y, como digo, nos va a servir que sea estándar. En este caso, fijaos, no voy a poner el número para que veáis que no es necesario, aunque yo hasta ahora lo he estado poniendo, pues, por coherencia con el nombre que he puesto en cada ACL, pues ya digo, si lo dejáis en blanco, el switch os asignará automáticamente una ID a dicha lista. Entonces, el nombre, por ejemplo, vamos a crear ACL VLAN 10, por un lado, y ACL VLAN 5, por otro. ¿De acuerdo? Entonces, son dos ACLs que van a ser una para la red de la VLAN 5 y otra para la red de la VLAN 10. ¿De acuerdo? Bien, vamos a editarlas. Cogemos la primera, añadimos una regla. En este caso, importante, lo que nos importa es el destino y no el origen. Lo que vamos a querer es filtrar en función de a dónde vaya dirigido el tráfico, porque luego con la VLAN Access Map lo vamos a aplicar en la VLAN de entrada, ¿de acuerdo? O sea, la ACL, repito, aquí lo que nos va a interesar es a dónde va ese tráfico. Por tanto, en el origen lo dejamos en ENI, no nos interesa particularizarlo, lo que nos interesa es el destino, que como este es para la VLAN 5, pues ponemos aquí el direccionamiento para dicha red. 192.168.5.0. Y la wildcard más 000.255. ¿De acuerdo? Bien. Y lo mismo para la otra ACL, para la VLAN 10. Añadimos la regla y de nuevo la red destino, pero en este caso la de la VLAN 10. 192.168.10.0 y 000.255, ¿vale? Aplicamos. Ok, volvemos y ya tenemos las dos, ¿de acuerdo? La ACL VLAN 5, la ACL VLAN 10. Vamos ahora a crear las VLAN Access Map que van a estar referenciadas a cada una de estas ACLs. Bueno, tenemos el menú aquí abajo, ya lo estáis viendo, VLAN Access Map, hacemos clic y primero vamos a crearlas. Bueno, pues la primera, por ejemplo, la voy a llamar AM por Access Map de la VLAN 5
Y muy importante la acción, ¿vale? Lo tenemos aquí, donde nosotros en el desplegable vamos a seleccionar la opción de tirar ese tráfico, ¿vale? Hacer un drop. Aplicamos y vamos a crear la misma, pero referida a la VLAN 10. Entonces hace Access Map VLAN 10 y lo mismo que hemos hecho. En la acción vamos a decir que descarte ese tráfico. Muy bien. Y ahora vinculamos cada VLAN Access Map con su ACL correspondiente. Muy sencillo. Pues si yo estoy aquí en la Access Map VLAN 5, me voy aquí a la casilla de Binding, hago clic y me dice que seleccione con la ACL. Pues esa ACL es la ACL de la VLAN 5, ¿vale? Hacemos aquí un cada oveja con su pareja, aplicamos y ahora lo mismo, bueno, ya veis que aquí está ya vinculado y ahora lo mismo con la VLAN 10. Repetimos la secuencia, pero ahora la segunda ACL que tenemos creada. Ok, aplicamos. ¿De acuerdo? Y aquí las tenemos en el match de las access list, tal y como deben estar. ¿De acuerdo? Por último, me falta lo de siempre, aplicar. Y con eso ya habríamos acabado. Pues vamos a aplicar. ¿Dónde se aplica para las VLAN Access Map? Pues justo el último menú que nos falta por ver, el de VLAN Filter. Muy bien. Pues aquí seleccionamos, ya nos está pidiendo el Access Map VLAN 5, y aquí en el bitlist nos está pidiendo para qué VLANs lo tengo que aplicar. Pues el Access Map de la VLAN 5, pues va a ser de la VLAN 5, ¿correcto? Y aplicamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Cuando hago una pausa dramática, lo hago a propósito, ¿eh? Por un lado, aprovecho para beber agua, que necesito hidratarme. Y el segundo es para invitaros a que reflexionéis. Yo no quiero decir, ojo, yo no quiero decir ni que esté bien ni que esté mal, porque en networking todo depende de lo que queráis conseguir. Recapitulemos, el objetivo de nuestra práctica es prohibir el tráfico de la VLAN 5 a la VLAN 10 y viceversa. En cambio, si yo aplico esta regla tal y como ahora os la estoy mostrando, lo que estaría haciendo sería denegar el tráfico entre todos los miembros de la misma VLAN entre sí. Es decir, tal y como la estaría aplicando, un usuario de la VLAN 5 no podría ver a otro usuario de la misma VLAN 5. Que repito, igual sí es el propósito que buscamos y entonces lo aplicaríamos. Pero no en este caso que os estaba proponiendo, donde yo solo quería impedir el tráfico entre dos redes distintas. De hecho, es más, si yo aplicase este filtro ahora, ¿qué pasaría? Pues que perdería conectividad con el switch, porque claro, mi IP de mi PC está en la VLAN 5 y si deniego la conectividad hacia el resto de miembros de la VLAN 5, tampoco tendría conectividad hacia la IP de la VLAN 5 del switch. Parece esto un trabalenguas, que es a través de la cual yo estoy ahora conectado. Por tanto, para lograr el objetivo que estaba buscando, lo que he de hacer es aplicar el filtro para la VLAN vecina. Entonces, no me vengo aquí a aplicar y cambio por la VLAN 10, ¿vale? El tráfico que va hacia la VLAN 5, pero lo pongo en el origen de esa VLAN 10, es el que quiero filtrar. Ahora sí aplico, ahora sí es correcto. Y lo mismo en el otro sentido. La Access Map de la VLAN 10 lo voy a aplicar para la VLAN 5. Aplico. Y si lo hemos hecho bien, pues no deberíamos tener conectividad entre las VLANs. ¿Correcto? Pues vamos a verificarlo y salimos de dudas. La misma prueba que hemos hecho antes, 192.168, la máquina es la 10.4 y hemos dicho que la IP de origen es la 192.168, de mi switch de la VLAN 5 es la 5.1. Este tráfico me tiene que dar timeout. Correcto. Y para quedarnos tranquilos, vamos a hacer la otra prueba, es decir, la 5.4 destino, la 10.1 de origen. De nuevo me tiene que salir timeout, aplicamos y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo?